un poco la idea de la clase de hoy es, vamos a ver la composición de las exportaciones eh, de los de Argentina, de la estructura de las exportaciones de Argentina en los últimos años, ¿sí? Vamos a indagar sobre cómo las elasticidades macroeconómicas inciden en el desarrollo, ¿sí? Así que esta clase es como más de un estilo de macro desarrollo, ¿sí? Es como eh, un nuevo field en el cual se está desarrollando los papers, ¿sí? Cómo la macroeconomía influye sobre el desarrollo. Y por otro, vamos a ver otro paper que va a estudiar cómo episodios de aumentos del tipo de cambio real va, va a influir sobre las exportaciones. Y específicamente vamos a ver qué sectores son los que más aprovechan este estímulo en el tipo de cambio real, ¿sí? Bueno, como motivación para arrancar la clase, arranco con esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de cambio cuál es el papel del tipo de cambio real en el desempeño del sector transable en una economía en desarrollo como es Argentina, especializada en actividades relacionadas principalmente por recursos naturales, como suele ser el petróleo, la soja, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver, o vamos a intentar contestar esta pregunta, es si existen respuestas heterogéneas eh, cuando uno desagrega las exportaciones, ¿sí? A los movimientos del tipo de cambio real, ¿sí? Y a la vez vamos a intentar contestar si cuál es el papel que tiene el tipo de cambio real en el despegue de estos nuevos sectores de exportación. Vamos a utilizar un experimento natural, que es el caso de Argentina, en la devaluación del 2000, en el cual el tipo de cambio real se mantuvo estable y alto por un periodo de tiempo considerable. Sí, vamos a evaluar ese caso, qué sectores emergieron luego de ese impulso en el tipo de cambio real. Vamos a estudiar cuáles son las principales características de los sectores que son los que más van a aprovechar este estímulo del tipo de cambio. Y después vamos a indagar si estos sectores o este despegue de estos sectores va a depender de las capacidades productivas eh, anteriores de los países. ¿Sí? Ya vamos a indagar más sobre qué es capacidades productivas, que está relacionado con la literatura de Hausmann Hidalgo, pero más adelante lo charlamos un poco más. Bueno, primero para arrancar, yo creo que está bueno analizar la composición de las exportaciones de Argentina, ¿sí? Para esto les recomiendo dos papers que los tienen como bibliografía ampliatoria si quieren indagar un poco más. Yo me voy a basar en el paper de Halak 2023 y después el de Brambilla y Porto 2018, ¿sí? Bueno, básicamente podemos ver que las exportaciones de Argentina en bienes se concentran fuertemente en productos agrícolas y recursos naturales, ¿sí? Lo podemos concentrar como en un conjunto de derivados de recursos naturales a las exportaciones argentinas. En el año 2022, para tener un dato en la cabeza, el 60% de las exportaciones fueron productos agropecuarios. Principalmente se destaca el complejo sojero, los cereales y commodities, ¿no? Y también vamos a ver cuando abrimos o analizamos las exportaciones de Argentina, que Argentina exporta una baja proporción de productos con medio y alto contenido tecnológico, ¿sí? Para hacer un caso, por ejemplo, puede ser Argentina no exporta chips de computadoras, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso, ¿sí? Y vamos a ver que también, por otro lado, cuando evaluamos la canasta exportadora argentina, es que no hay muchos productos diferenciados, ¿sí? En la canasta exportadora argentina está eh, principalmente exporta productos no diferenciados, ¿sí? Pero quizás no les suena mucho o es la primera vez que escuchan qué es un producto diferenciado, ¿sí? Yo voy a tomar la definición del autor. ¿Qué son los productos diferenciados? Los productos diferenciados son bienes con atributos singulares, como el diseño, ¿sí? Acá juega también la calidad, la marca detrás, el marketing, ¿sí?
Y a la vez, en muchos casos, para producir bienes diferenciados, es necesario el conocimiento de las preferencias del mercado externo. Por ejemplo, no es lo mismo producir un zapato para el mercado doméstico, ¿sí? Que producir un zapato, exportar un zapato para un mercado externo, como puede ser, por ejemplo, Noruega, ¿sí? Hay, cada, hay un proceso de adaptación del producto en el cual el exportador debe conocer los gustos y preferencias del mercado externo, un poco relacionado con la calidad, el diseño, ¿sí? que requieren los mercados externos, ¿sí? Y eso está metido lo que es un producto diferenciado y también cómo influye en la decisión de exportar estos bienes, ¿sí? Vale aclarar también que estos productos presentan un mayor valor agregado, a la vez también se los vende a un mayor precio, ¿sí? Y básicamente son valorados por su calidad, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Que justamente un país que exporta muchas materias primas, ¿no es más probable que no tenga productos no diferenciados? que no tenga productos no No, diferenciados. que tenga productos no diferenciados. Sí, sí, es que generalmente un país en desarrollo que produce commodities y exporta, sí, pero también como política de productiva a nivel exportador, a vos te conviene exportar productos diferenciados. ¿Por qué? Porque básicamente tienen mayor valor agregado, ¿sí? Esa es la idea. Es posible que vos puedas exportar productos agrícolas, ¿sí? Que sean productos diferenciados, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo, creo que muy claro es, no es lo mismo exportar limones que exportar limones orgánicos o certificaciones de calidad o certificados por calidad, ¿sí? A los mercados europeos, por ejemplo, ¿sí? El precio es abismalmente distinto en exportar limones, no sé, por ejemplo, o inclusive para venderlo en el mercado doméstico, en comparación de exportar, no sé, a los principales mercados europeos, por ejemplo, a los supermercados, ¿sí? El valor es mucho más alto, ¿sí? Después también exportar oliva, exportar vinos, ¿sí? Lo que quiero que también entiendan es que muchos productos agrícolas se pueden diferenciar, ¿sí? No hay que ir muy lejos a exportar chips de computadoras Intel, sino quizás con un proceso de, de adaptación de los productos, refiriéndome a los gustos y preferencias del mercado externo, se pueda exportar estos productos a mercados más exigentes y lo bueno de esto es que se los puede vender a un mayor valor agregado, ¿sí? A un mayor precio, digamos. Vos podés pensar que vos vendés, pensá que Argentina vende mucha cantidad a un poco precio, un precio más bajo, y quizás con una política de desarrollo en el mercado que te impulsa a vender estos productos diferenciados, ¿sí? Eh, o estimular este sector para exportar estos bienes diferenciados, lo que te va a permitir es vender una mayor cantidad, ¿sí? A un mayor precio, ¿sí? Y esa es la idea de estos autores, ya vas a ver qué es la recomendación que te buscan transmitir. Pero sí, sí, te contesté la pregunta, no me acuerdo qué me preguntó María. No, Martina, sí, sí, gracias. Ah, genial. Eh, bueno, eh, como les comenté como dato, el 78% de las exportaciones argentinas son productos no diferenciados, ¿sí? Mientras que solo el 22% son diferenciados, es un número abismal la diferencia de, entre productos no diferenciados y diferenciados, ¿sí? Eh, y básicamente se puede ver que las exportaciones argentinas o inclusive la inserción en el mercado internacional de Argentina está muy vinculado en los primeros engranajes en las cadenas globales de valor, ¿sí? Y generalmente la literatura suele tomar, inclusive los datos van a ver que todos los engranajes, en los principales engranajes, aguas arriba que vendrán a ser en la noción de cadenas globales de valor, presentan muy poco valor agregado a esos productos, ¿sí? Eh, ¿Y esto a qué se debe? Básicamente porque las exportaciones argentinas están basadas principalmente en recursos naturales, que son insumos eh, que se suelen utilizar como insumos en la producción de otros bienes en otros países,
¿sí? Y básicamente lo que discuten los autores, acá voy a otro paper que es el de Brambilla y Porto, ¿sí? Son muy parecidos, pero están buenos las dos visiones de los autores, que hay un potencial de diferenciación que se está desaprovechando en las exportaciones de Argentina, un poco lo que estuvimos charlando con Martina sobre sobre sin ir tan lejos, no hace falta que Argentina exporte chips de computadoras Intel. eh, los productos primarios se pueden diferenciar también, como por ejemplo el limón orgánico, por ejemplo, exportar vinos de mayor calidad, ¿sí? Y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que muchas exportaciones podrían generar aún mayor valor, ¿sí? Un mejor valor, si se diferenciaran a través de esto que les comenté, ¿no? De los productos diferenciados, que son bienes con atributos singulares como el diseño, marca, confiabilidad, ¿sí? Calidad específicamente, todas esas cosas, ¿sí? Eh, y acá un poco lo que hacen los autores es indagar sobre qué sectores o productos pueden ser más proclives a esta diferenciación y evalúan que pueden ser los alimentos procesados, químicos, ¿sí? También el sector agropecuario, en este caso, como les comenté, limón orgánico, ¿sí? Eh, y bueno, eso. Bueno, también en otros papers o en la discusión más, en otros papers que también hacen los autores de Brambilla y Porto, ¿sí? Eh, mucho tiene que ver el destino, ¿sí? Los destinos de las exportaciones de un país y eso te va a condicionar la adaptación de tu producto, ¿sí? Eh, en Argentina, ¿sí? Las exportaciones de Argentina eh, se centran principalmente en América Latina, ¿sí? El 83% de las exportaciones de alta tecnología y alta diferenciación se dirigen solamente a América Latina, ¿sí? Y quizás eh, lo que nos plantean los autores es que hay más espacio para diversificar entre distintos destinos y sofisticar la oferta hacia otras regiones, como puede ser Europa y Estados Unidos, ¿sí? Y también la evidencia, ¿sí? Académica encuentra que el destino de exportación, ¿sí? Está muy correlacionado con con el precio que terminás obteniendo, ¿sí? Como exportador. Por ejemplo, exportar un limón orgánico a la Unión Europea te va a dar un valor agregado mucho más alto que exportar, por ejemplo, limones a Chile, ¿sí? Eh, y un poco está correlacionado lo que se llama la literatura de comercio y calidad, ¿sí? Destinos de exportación, inclusive estos autores sacan otro paper que muestran cómo exportar estos destinos de altos ingresos, como puede ser Estados Unidos, Europa, ¿sí? Genera que estos sectores paguen mejores empleos, mejores salarios, tengan empleos más calificados, ¿sí? Contraten, por ejemplo, a agentes de marketing, consultores, ¿sí? Y eso te genera como un spillover, ¿sí? Dentro de, de esta empresa, ¿sí? Generando salarios más altos, todas esas cosas, ¿sí? Está muy correlacionado eso en la literatura y cómo exportar a ciertos destinos de exportación te da un mayor valor agregado en el producto que vendes, ¿sí? Eh, pero bueno, si toman el curso de Juan Pablo González, yo doy esa clase de comercio y calidad y les interesa, ¿sí? Y bueno, también un poco relacionado con el paper anterior de Juan Carlos Jalac, los autores plantean que hay una estrategia hacia una estrategia exportadora, hacia donde podemos enfocar la política comercial. Lo que nos recomiendan los autores es fomentar la diferenciación, ¿sí? Lo que nos va a ayudar es aumentar el valor exportado, el valor agregado de nuestras exportaciones, ¿sí? Por un poco lo que estuve comentando, que exportar a destinos de altos ingresos eh, se ve que eso aumenta el valor agregado de las exportaciones por los diversos mecanismos que le comenté, ¿sí? Y a la vez también los autores encuentran evidencia, ¿sí? Que hay una asociación positiva, una correlación positiva entre que mientras más diferenciado esté tu producto, ¿sí? Mayores van a ser los valores unitarios. Los valores unitarios, si
si no conocen, ustedes cuando van a los datos de comercio, hago acá una nota al pie, ustedes van a tener generalmente, no sé, el año que se exportó, ¿sí? Ese producto, el producto, ¿sí? Generalmente con un número, tienen distintos productos, ¿sí? El valor, que generalmente suele ser P por Q, ¿sí? Precio por cantidad de lo que exporta de ese producto a un país. Obviamente, eh, la cantidad, ¿sí? Que acá tienen las toneladas, ¿sí? Y obviamente que acá tenemos como un flujo comercial, ¿no? Que tenemos exportador, importador, ¿sí? Esto es como una tabla, ¿sí? Ejemplo, Argentina exporta a Brasil en el año 2000, no sé, un termo Stanley, supónganse, que tiene un valor de, no sé, eh, $200.000, ¿sí? Y vende 10 toneladas, no sé, o una tonelada quizás, me pasé, me fui al pasto con la tonelada, ¿sí? Y acá lo que tienen, o 100 toneladas, el valor unitario va a surgir del cociente de estas dos cosas, ¿sí? Unitario va a ser igual al valor dividido a las toneladas. Y si se acuerdan de las clases de cuentas nacionales, como es un número índice estas cosas, ustedes van a tener acá el precio implícito, ¿sí? Entonces, en simples palabras, el valor unitario es el precio implícito de ese producto, ¿sí? Y acá lo que nos está diciendo es que hay una correlación positiva entre que mientras más diferenciado esté tu producto, mayor va a ser el precio el cual lo vendes. Que un poco lo estuvimos charlando, ¿sí? Y la idea de, también proponen que transformar la estructura exportadora o dar un incentivo a un cambio en esta estructura, es necesario promover políticas comerciales con la idea de incorporar investigación y desarrollo en esto, como puede ser, no sé, buscar generar un limón orgánico que no tenga semillas, supónganse, ¿sí? Eh, Diferenciación de productos, ¿sí? Que se adaptan a los gustos y preferencias de los distintos destinos de los cuales exportás. Y también eso te permite generar redes comerciales, ¿sí? En países de altos ingresos, quizás, como por ejemplo, si yo exporto limones a Mercadona en España, por ejemplo, eso me puede abrir una red, ¿sí? Comercial a exportar quizás a Francia, a Portugal, etcétera, ¿sí? Esa es la idea. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿O comentarios? Lucas, te hago una consulta, pero es más que nada de todo el pizarrón. ¿Lo vas a Mm, subir al mm. campus? Sí, te... ya les subí las slides, si quieren ir tomando nota o haciendo screenshot, no sé. Eh, y bueno, después les subo el pizarrón también si quieren, chicos. Sí, así que presten atención y no copien. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Voy a estar pendiente a la tablet más que viendo si levantan la mano, esas cosas, así que prendan el micrófono. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver las elasticidades macroeconómicas del comercio en una economía en desarrollo. Nos vamos a basar en un paper de Gabriel Palazzo y el profe Rapetti, ¿sí? Que publicaron en el año 2023, que se titula From Macro to Micro and Macro Back, Macroeconomic Trade Elasticities in a Developing Economy, ¿sí? Lo que buscan indagar los autores es que hay una respuesta heterogénea, ¿sí? De las elasticidades de exportación e importación en distintos productos. Los autores van a argumentar que hacen una revisión de la literatura en el cual generalmente hay un pesimismo de las elasticidades comerciales al optimismo, ¿sí? Como que la literatura tuvo sus
sus distintas visiones, ¿sí? Y vamos a ver el rol que tiene el tipo de cambio real en el desarrollo económico, ¿sí? En este caso, en el desarrollo de sectores exportadores. Eh, bueno, como les pongo ahí en el título del slide, el pesimismo de las elasticidades, un rompecabezas a resolver. Generalmente, anteriormente, el tipo de cambio real fue cuestionado mucho en términos empíricos, ¿sí? Básicamente centrados en la hipótesis de Prebisch-Singer, en el cual el tipo de cambio era considerado una variable irrelevante para las economías en desarrollo, ¿sí? Especializada principalmente en la exportación de productos primarios, ¿sí? Básicamente lo que decían es que el tipo de cambio real no tenía efectos en estimular las exportaciones, ¿sí? de estos países en desarrollo. Y bueno, después, con el pasar de los años, varios estudios empíricos empezaron a mostrar que hay una correlación positiva entre los niveles del tipo de cambio real y a la vez también en el crecimiento económico, ¿sí? Acá uno de los principales papers que tanto acá como que se pusieron en consenso la academia más heterodoxa y ortodoxa, ¿sí? Que se pusieron de acuerdo y dijeron, che, mira, hay una correlación positiva acá. Y uno de los principales papers o que más resonó en la academia fue el de Roderick, 2008. Después también tienen el paper de Hausman, que son académicos de Harvard. H. Green, que creo que, que está trabajando en la Reserva Federal, pero también ahí tienen autores argentinos, ¿sí? Que conocen, por un lado Frenkel, que seguramente leyeron algo de él para el curso, y bueno, también de un aporte muy importante tuvo el profe Martín sobre la discusión del rol que tiene el tipo de cambio real y el crecimiento económico, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles son los argumentos detrás de, de esto? Es que un tipo de cambio más alto, ¿sí? Influye positivamente en la rentabilidad y en las expectativas de inversión en los sectores transables. Ya vamos a ver un poco, vamos a desgranar un poco más eso, pero ese es como el principal canal detrás de los efectos sobre el crecimiento económico. Y todos estos interactúan, ¿sí? Y fomentan el crecimiento económico. Pero ya vamos a desgranar eso y entender un poco más los mecanismos detrás, ¿sí? Y lo que se preguntan los autores es la diferencia o la dicotomía entre lo que se presentaba en la literatura, entre las elasticidades comerciales agregadas, ¿sí? Que se suelen estimar, es decir, poner una regresión, tipo de cambio y exportaciones a nivel muy agregado. Y después lo que hacen los autores eh, lo que hacen los autores en este trabajo es poner exportaciones, ¿sí? Pero a nivel producto, ¿sí? Por ejemplo, hace una regresión a nivel Thermos Stanley, ¿sí? Con respecto al tipo de cambio eh, multilateral y ponderado por ese producto, ¿sí? A nivel producto, ¿sí? Thermo Stanley. Y así hacen una comparación distinta entre productos. Así ven el efecto heterogéneo, ¿sí? Entonces, lo que se preguntan es si el efecto del tipo de cambio real sobre el crecimiento del sector transable es relevante. ¿Por qué se obtienen elasticidades del tipo de cambio real macroeconómicas bajas en los trabajos empíricos? Lo que les comenté, generalmente antes los trabajos lo que hacían es tomar una regresión de tipo de cambio como variable independiente y como variable dependiente tomaban las exportaciones, pero a un nivel agregado, ¿sí? Pero básicamente, como sospechan, a nivel agregado, hay muchas cosas que esconden heterogeneidad, ¿sí? Y eso es lo que van a buscar indagar eh, en este paper, ¿sí? Básicamente, las elasticidades comerciales a nivel agregado esconden una heterogeneidad significativa, ¿sí? Porque básicamente lo que encuentran es que las respuestas de los productos individuales, a nivel individual los productos, es distinta eh, dependiendo del efecto del tipo de cambio, ¿sí? Sí, lo voy a explicar de nuevo porque quizás no fue muy claro, pero la idea es que
cuando uno abre las exportaciones, ¿sí? A un nivel más desagregado, vamos a encontrar una respuesta heterogénea, ¿sí? Básicamente que la respuesta individual de cada producto va a ser distinta al tipo de cambio real, ¿sí? Y quizás esa es una de las posibles causas por la cual eh, el tipo de cambio, ¿sí? No tenía un efecto significativo o básicamente obteníamos una elasticidad del tipo de cambio baja a nivel agregado. Básicamente la razón que argumentan los autores es que las elasticidades heterogéneas podrían estar cegando la estimación, ¿sí? Hay algunos productos que van a responder, acá pongo, un conjunto de productos, ¿sí? Van a responder más al tipo de cambio real y otro conjunto de productos, productos A, productos B, van a responder menos al tipo de cambio real, ¿sí? Eso es lo que van a encontrar los autores con estas regresiones. Y antes teníamos como un pesimismo en la elasticidad, que básicamente se encontraban elasticidades bajas, ¿sí? A nivel agregado, básicamente porque no teníamos en cuenta la heterogeneidad detrás, ¿sí? Acá pongo más impulso para que quede más claro el pizarrón, ¿sí? Y acá supónganse que tienen distintos productitos que forman parte de un subconjunto, ¿sí? Y acá lo que se van a preguntar los autores es, ¿qué sucede con la elasticidad a nivel agregado? ¿Sí? Si se presenta una canasta de exportación, por un lado, especializada en en un conjunto de bienes diferenciados, o por otro lado, bienes homogéneos, como pueden ser los productos primarios, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ok, Hugo, vamos. Sí, dime, Los Matías. papers, los papers omiten los efectos contractivos de la devaluación. Eh, los efectos con... No, es que van a estar controlando también por otras cosas. ¿Cursaste econometría? No, todavía no. ¿No? Ok. Vos cuando controlás en un modelo de regresión, ¿sí? Básicamente vos tratás de aislar el efecto, ¿sí? En este caso, suponete que tu variable de interés es estudiar el tipo de cambio real y el efecto que tienen sobre las exportaciones, ¿sí? Y vos tratás de aislar ese efecto o tu especificación econométrica controlando por distintas variables. En este caso, los autores van a tratar de controlar por el JDP, por ejemplo, y ahí está el efecto contractivo, ¿sí? Una vez que controlás, vos es como que neteás ese efecto, después por la estabilidad del tipo de cambio nominal, pero básicamente acá lo que les interesa estudiar los autores es el efecto del tipo de cambio real sobre las exportaciones, ¿sí? Quizás ese efecto se vea contaminado en cierta medida por el efecto contractivo, el tipo de cambio, ¿sí? Pero está controlado en el modelo de regresión ese efecto, ¿sí? Está neteado, ¿sí? ¿Ahí quedó más claro? Sí, sí. Genial. Bueno, continúo. Bueno, como metodología e hipótesis, los autores destacan que es importante tener en cuenta las estimaciones del efecto del tipo de cambio, ¿sí? Pero sus estimaciones van a ser agnósticas, ¿sí? En cuanto a si se captura un fenómeno de oferta o de demanda, ¿sí? O inclusive ambos que están actuando de forma simultánea, ¿sí?
¿Qué sería, profe, perdón, qué sería agnóstica en este caso? Que vos no podés distinguir si el efecto viene del lado de la oferta, de la demanda o de ambos, ¿sí? Es como un criterio conservador, ¿sí? Ese es vos lo que ellos van a tratar de argumentar, ¿sí? Es a través de la literatura o de teoría, es que a través de cierta especificación econométrica, ¿sí? Ellos van a poder capturar ese fenómeno. En este caso, suponete, ya vamos a ver un poco más eso, por ejemplo, las exportaciones, pero, eh, a ver, voy a arrancar porque quizás te mareé. Agnóstico es que vos nos podés justificar de forma econométrica, ¿sí? En términos econométricos, si lo que terminas capturando ese efecto es por el lado de la oferta, demanda o ambos, ¿sí? Bueno, una vez que ellos te justifican eso, te dicen, bueno, con nuestra especificación econométrica no podemos saber esto, pero con justificación teórica, ¿sí? Creemos, ¿sí? Bajo justificación teórica, que nuestro modelo de regresión de las exportaciones va a ser en general un fenómeno de oferta, ¿sí? Este aumento en la oferta transable. Después te van a argumentar lo mismo para las importaciones y ese estilo, ¿sí? Pero a eso se refiere agnósticas. ¿Ahí quedó más claro, Juan? Sí, sí, Genial. perfecto, gracias. Eh, bueno, y esto vamos a ver que va a depender de la reacción del tipo de cambio, ¿sí? La reacción de los precios. Acuérdense que el tipo de cambio también es un precio relativo, ¿sí? Eh, y vamos a ver que un canal muy importante que va a estar actuando acá, ¿sí? Un mecanismo de transmisión, es que un tipo de cambio más alto, ¿sí? Acá lo voy a escribir esto porque es importante. Un aumento en el tipo de cambio real. Yo voy a denotar como letra Q al tipo de cambio real, ¿sí? Lo pongo acá para que lo tengan, ¿sí? Vamos a ver que un aumento en el tipo de cambio real, ¿sí? Va a tener un efecto sobre los costos de producción no transables, ¿sí? Lo que te va a generar el aumento en el tipo de cambio real es una reducción en los costos de producción no transables. ¿A alguno se le ocurre qué puede ser un costo de producción no transable? Los salarios. Sí, muy bien. Los salarios, ¿sí? Porque recuerden, en términos neoclásicos, si quieren, podemos pensar que la función de producción, ¿sí? Va a estar compuesta por capital y trabajo, ¿sí? Y, y los, eh, y el precio de los factores, ¿sí? De cada uno de estos factores va a ser, por un lado, R, que es la retribución al capital, y el salario, ¿sí? Y en este caso, el costo de producción no transable va a ser el salario, ¿sí? Es el que más va a ser un canal muy importante, ¿sí? Y acá les pongo la anotación, ¿sí? La aclaración que un aumento del tipo de cambio real, ¿sí? Va a llevar una caída en los costos de producción no transables para el productor exportador, el que exporta, ¿sí? Medidos en moneda extranjera, ¿sí? Básicamente lo que tienen así del modelo, si recuerdan el modelo de Kirchhoff y Rapetti, si aumenta el tipo de cambio real, lleva una caída en los salarios en términos del tipo de cambio real, ¿sí? Y bueno, este va a ser un canal muy importante sobre la expansión de la oferta transable, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más de eso, pero quiero que ya lo tengan en la cabeza, como un aumento en el tipo de cambio real, un aumento en Q, lleva una caída en los costos de producción no transables, ¿sí? Que sería esta reducción en esta ecuación, ¿sí? Otra cosa, otro mecanismo de transmisión que van a argumentar los autores es algo que se llama el paradigma de la moneda dominante, que es una literatura iniciada por Jita Gopinath, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es que los precios de exportación en los países emergentes o países
en desarrollo, generalmente se facturan en dólares, ¿sí? Los precios de exportación. Para fijar ideas pongo PX, son los precios de exportación, ¿sí? Generalmente estos precios, ¿sí? Se van a fijar en dólares, ¿sí? Y se mantienen estables en esa moneda, ¿sí? En cambio, por el otro lado, ¿sí? Las importaciones va a depender del efecto sustitutivo entre, si recuerden, si aumenta el tipo de cambio, ¿qué sucede con las importaciones? Bajan Ah, sobre los dólares. Bajan, exacto, sí. Prefiero consumir bienes domésticos en este caso, ¿sí? Va a estar metido en muchos efectos sustitución, ¿sí? Eh, y acá un poco para dejar en claro lo del paradigma de la moneda dominante, ¿sí? Creo que acá lo tenía en ecuaciones, perdón, no me di cuenta. El precio que fija una empresa exportadora en un país en desarrollo se lo puede pensar de la siguiente forma, ¿sí? El precio transable es igual al tipo de cambio por PF, ¿sí? Donde acá tiene que E es el tipo de cambio nominal y PF es el precio del producto facturados en dólares, ¿sí? Pero van a ver que después de una devaluación, ¿sí? Este precio de exportación no se va a modificar, ¿sí? Supónganse en el caso hipotético de que hay una devaluación, ¿sí? Y nosotros vendíamos antes, no sé, zapatos a 10 dólares, ¿sí? Luego de la devaluación vamos a seguir vendiendo esos zapatos a 10 dólares, ¿sí? Básicamente en muchos casos somos tomadores de precios en estos productos y básicamente eso es lo que nos dice eh, los autores estos, ¿sí? Son fijos al menos en el corto y mediano plazo, ¿sí? Entonces, toda esta variación en el tipo de cambio nominal eh, va a ser como una rentabilidad que va a obtener el exportador, ¿sí? Por un lado, por este aumento en la rentabilidad, ¿sí? Esta ganancia, porque acuérdense que los productores y los exportadores, perdón, venden al mercado externo, ¿sí? Y todo ese gap lo cobran en dólares, ¿sí? Entonces van a tener un aumento en la rentabilidad en términos en dólares, ¿sí? Por este aumento del tipo de cambio, pero a la vez también van a tener una reducción en los costos de producción no transable, que es lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Como el aumento del tipo de cambio, ¿sí? Genera una reducción en los costos de producción no transable, ¿sí? Básicamente reduce nuestros costos de producción no transables medidos en dólares, ¿sí? Entonces van a estar operando estos dos mecanismos, ¿sí? Y como derivada total podríamos pensar, eh, ante este estímulo, ¿sí? Tenemos una expansión en la oferta transable, ¿sí? Y acá un dato de color, ¿sí? Para dar un ejemplo, es como luego de la gran devaluación de Argentina en el 2002, ¿sí? Los bienes y servicios no transables solo aumentaron un 13%, ¿sí? Cuando el tipo de cambio nominal subió un 124%, ¿sí? El pass-through fue muy poco, ¿sí? Y en otras palabras, podríamos pensar que el pass-through de bienes y servicios no transables fue incompleto, ¿sí? Y acá está un poco la esencia de esto, ¿no? De lo que les estuve comentando, cómo el canal del aumento del tipo de cambio termina reduciendo los costos no transables, como puede ser el salario medido en dólares, ¿sí? Que termina escarpando a los trabajadores. Pero también, para que efectivamente tenga este efecto, la rentabilidad, ¿sí? De la devaluación, está muy metida las expectativas,
¿sí? Porque básicamente la idea es de que si el nivel del tipo de cambio va a terminar influyendo en las decisiones de consumo y de producción, ¿sí? Eh, pero la idea es que si los exportadores ven o tienen las expectativas de que esa competitividad cambiaria, ese aumento en el tipo de cambio va a durar muy poco en el tiempo, no van a tomar la decisión de exportar, ¿sí? O no van a poner las máquinas en marcha para aumentar su producción, porque básicamente ese estímulo fiscal dura muy poco, ese estímulo, perdón, cambiario dura muy poco, ¿sí? Por otro lado, si ven que los agentes observas y, y realizan las expectativas de que la evolución de esa variable, ¿sí? El aumento en esa variable, perdón, aumenta, ¿sí? De forma perdurable en el tiempo, lo que les va a hacer tomar es decidir invertir en proyectos que expandan esta oferta transable, ¿sí? Acá es transable. Básicamente, para resumir la idea, que los agentes formulan la expectativa de que ese aumento en el tipo de cambio va a ser perdurable y consistente en el tiempo por al menos por unos años, ¿sí? Y eso lo que les va a dar es incentivos a aumentar su inversión y poner en marcha y a producir productos, ¿sí? Y acá, como les comenté, juegan el papel de las expectativas del tipo de cambio, ¿sí? Y un poco acá está, ¿no? Que el tipo de cambio afecta a las exportaciones mediante un aumento en la rentabilidad, lo cual genera un impulso de una mayor inversión, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta estos dos canales, y acá lo voy a condicionar por las expectativas para cuando lo vean en el apunte, ¿sí? De tipo de cambio alto. ¿Qué más? Bueno, un poco acá está en negrita lo que estuve charlando, cómo los planes de inversión se van a materializar solo si los inversores, o en este caso los exportadores, van a percibir el aumento en la rentabilidad como duradero. ¿Cuándo sucede esto? Cuando también tienen la expectativa de que ese tipo de cambio, ese aumento en el tipo de cambio va a estar alto por lo menos unos años, ¿sí? Esa es la idea que quiero que se lleven, ¿sí? Y para verlo un poco más en ecuaciones, como nos gusta a los economistas, podemos pensarlo a través de la siguiente forma, ¿sí? Eh, la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio se lo puede analizar a través de dos componentes, digamos el componente A y el componente B. Acá lo que estamos haciendo es la derivada de las exportaciones con respecto al tipo de cambio, ¿sí? Donde X va a representar el volumen de las exportaciones que exporta la firma Y, ¿sí? Acá cuando hace referencia a volumen es las cantidades, ¿sí? Lo que vimos antes acá, acá, cantidad, volumen también puede ser, ¿sí? Se lo puede encontrar así. X es el volumen de las exportaciones de la firma Y en el momento T. La variable QT va a ser el tipo de cambio real, ¿sí? Y después van a tener la variable Y, que va a ser una variable de estado que va a tomar los valores 0 y 1, ¿sí? Una variable dicotómica, una variable dummy, ¿sí? Y después van a tener esta variable que es la probabilidad, ¿sí? Que cuando toma el valor de 1, va a indicar la probabilidad de que la firma Y decida pagar un costo hundido para producir y comercializar un nuevo producto o expandir, ¿sí? La oferta transable a un nuevo destino, ¿sí? Ahora va a quedar más claro en esta ecuación, ¿sí? Lo que nos va a decir que el primer término A, como lo definí antes, va a capturar el margen estático, ¿sí? Que básicamente
es que la firma decide en cada periodo T, en cada momento en el tiempo, su nivel de producción, cuánto producir, ¿sí? Pero por otro lado, que es el efecto que estuvimos charlando del paradigma de la moneda dominante y cómo influye sobre las expectativas, la rentabilidad. En este segundo término va a estar alojado el margen dinámico, ¿sí? Que implica, por un lado, el pago de los costos hundidos, ¿sí? Para empezar a comenzar a producir este bien o exportar a un nuevo destino. Y lo que captura es que va a incrementar las capacidades de producción y exportación en los periodos siguientes, ¿sí? De forma dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el tipo de cambio real solo va a tener un impacto en este margen dinámico, en esta ecuación, en este, en esta expresión B, como se los marqué antes, si, si este nuevo nivel de tipo de cambio más alto por la devaluación se va a mantener en el tiempo y se internaliza en las expectativas, ¿sí? Eh, que se va a mantener alto por un periodo considerable de tiempo, ¿sí? Esa es la idea de cómo actúa eh, las expectativas, ¿sí? Y se internalizan de que este aumento en el tipo de cambio se va a mantener alto en el tiempo. Y cuando se produce eso es cuando se activa el margen dinámico, ¿sí? El cual nos dice que las firmas van a empezar a aumentar más que proporcionalmente su oferta transable, ¿sí? Y van a empezar a exportar estos destinos o aumenta el estímulo de la exportación a estos por este estímulo fiscal, ¿sí? Estímulo cambiario, perdón. Ah, estoy con fiscal, no sé por qué. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Porque así vamos a otro canal. Ok. ¿Esto Espero es ver. con, Sí. perdón, esto es con tipo de cambio flexible o fijo? No, tipo de cambio flexible. Sí, no, es que si tenés el tipo de cambio fijo, no se podría, ¿no? ¿Y cómo hacen para mantenerlo, digamos, alto el tipo de cambio entonces? No, la idea es que no tenés un planner o un gobierno que te está manteniendo el tipo de cambio, ¿sí? Es un tipo de cambio flexible que se va acomodando y el mercado lo va dejando ahí, digamos, ¿sí? La idea después de la devaluación del 2002, no recuerdo qué régimen cambiario estaba, pero te aseguro que no es un régimen de tipo de cambio fijo. Eh, no recuerdo si era un crawling peg pasivo, o creo que me suena más un tipo de cambio flexible que lo dejaron ahí, floating. Pero eso es la idea, de dónde dejó el mercado, lo dejó ahí y bueno, quedó ahí. Después, a partir de 2008, 2009, ya cambió la visión del gobierno y empezó a hacer otra intervención cambiaria y cambió el régimen cambiario. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Ok. Bueno, vamos ahora a explicar un poco más sobre la intensidad laboral. Ah, creo que es un slide nomás. Eh, Como pueden sospechar, como les comenté antes, el tipo de cambio real, ¿sí? Un aumento en Q, reduce los costos laborales, ¿sí? En dólares. Y como sospechan, ¿sí? Los sectores intensivos en mano de obra, ¿sí? Los que más utilizan la mano de obra en su función de producción, eh, van a tener más ventajas ante este aumento en el tipo de cambio real. Básicamente porque se les reduce más que proporcionalmente estos costos de producción en comparación a un sector que no utiliza intensivamente al capital, a la mano de obra, perdón, ¿sí? Entonces estos sectores van a tener como una ventaja, podríamos decirle, y van a aprovechar en mejor medida este aumento del tipo de cambio real, ¿sí? Y van a encontrar que estos sectores, vuelvo a destacar, intensivos en mano de obras, o que utilizan intensivamente el factor trabajo en su función de producción, van a tener más incentivos a expandir su oferta transable. ¿Por qué? Ahí está operando el mecanismo de reducción de costos laborales, ¿sí? Se le está abaratando los costos.
Bueno, y ahora como metodología, esto no hace falta que ustedes se pongan a estudiar el estimador ni nada por el estilo, ¿sí? Les voy a explicar, tratar de explicar brevemente cómo funciona, ¿sí? Acá lo que van a usar los autores es una base de datos compuesta de exportaciones e importaciones a un nivel de 4 dígitos, ¿sí? Un poco similar al cuadrito que les comenté antes, ¿sí? Así, ustedes van a los datos de comercio y tienen de esta forma, ¿no? Una fila, por ejemplo, ¿sí? Esto sería como una base de datos, ¿sí? Esto es lo que trabajan los autores. Bueno, y ellos trabajan un nivel de 4 dígitos. ¿Dónde está? ¿Sí? Con una clasificación revisión 2. 4 dígitos, ustedes cuando van a las exportaciones, por si no lo saben, de Argentina o van a una base de datos, ustedes pueden tener los datos a un nivel muy agregado como un nivel desagregado, ¿sí? Mientras más dígitos tengan, más desagregado va a estar el producto. Por ejemplo, pueden tener que a nivel 2 dígitos, ¿sí? Doy un ejemplo, tienen, ¿cómo puede ser? Productos agropecuarios, ¿sí? Agropecuarios. A nivel 4 dígitos van a tener, por ejemplo, soja, no sé, soja texturizada. Soja texturizada, paquetes de... No, o sea, soja texturizada, dejemos al ejemplo. Y después vamos a 6 dígitos, ¿sí? Y ustedes pueden tener el ejemplo de soja texturizada, comercializada en paquetes de 2 kilos. Y así sucesivamente, mientras más dígitos tengan, más desagregado va a estar ese producto, ¿sí? Los autores van a trabajar en 4 dígitos, ¿sí? Y van a estudiar el periodo desde 1980 hasta 2015, ¿sí? Acá lo que van a utilizar es un estimador que se llama Mean Group, ¿sí? Lo que les permite este estimador es captar la heterogeneidad, ¿sí? Este estimador le va a reportar una elasticidad media simple para el panel de productos que van a estimar, ¿sí? Y van a obtener un coeficiente beta para cada producto. Para los que no cursaron econometría, doy una intuición. Supónganse que hacemos una primera regresión de soja texturizada, ¿sí? Que tenemos como variable dependiente exportaciones y le pongamos que este es el producto, no sé, 1000, ¿sí? El número, que sería el código, ¿sí? Soja texturizada. Voy a poner ejemplos acá. ¿Sí? Soja texturizada es igual a la constante de nuestro modelo de regresión más un beta 1, ¿sí? Del producto 1000 y el tipo de cambio real, ¿sí? Más un error, un término de error, ¿sí? Después vamos a otra regresión y supónganse que exportamos, a ver, carne de cerdo, que es el código 1010, igual a alfa más beta 1 por el producto 1010, que sería la de carne de cerdo, por el tipo de cambio real, por el error, el término de error. Y así sucesivamente, hacemos regresiones para cada productito de nuestra base de datos y obtenemos un coeficiente beta
de interés, ¿sí? Y nos guardamos estos betas, ¿sí? Vamos a tener un beta 1 de, de la estimación de la soja texturizada. Vamos a tener un beta 1 de la estimación de la carne de cerdo. Vamos a tener un beta 1, no sé, de Thermos Stanley, que va a ser el producto 5000, y así sucesivamente, ¿sí? Y lo que hace estimador es hacer como el promedio, ¿sí? El beta mean group, lo que va a hacer es el promedio de todos estos beta, ¿sí? De todos los productos, ¿sí? Acá tienen I, que va a variar desde I igual a 1 hasta N, dividido la cantidad de productos que estimamos, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo el modelo de regresión este, ¿sí? Estimar para cada producto un beta y luego te reporta el promedio aritmético, ¿sí? Pero lo bueno de esto es que vos podemos indagar sobre la distribución de cada beta, ¿sí? Y lo podemos graficar y ver cómo es la distribución de todos los productos, ¿sí? Y bueno, vamos a los resultados. A ver, primero, ¿dudas de hasta ahí, chicos? Ok, no hay dudas. Bueno, ahora vamos a ver esto en una tabla de regresión, ¿sí? Básicamente ahora vamos a ver el resultado agregado. Una vez que hacemos el promedio simple, que les comenté antes, el promedio aritmético. Acá, ustedes si es la primera vez que leen estas tablas de regresión, ¿sí? Les voy a explicar brevemente. Acá cada columna, ¿sí? Lo que les va a representar es un modelo de regresión distinto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos concentremos en el modelo de regresión 1. Acá como variable dependiente van a tener el cambio, la diferencia logarítmica de las exportaciones, ¿sí? De un modelo de regresión en el cual tienen como variable de interés al tipo de cambio real, ¿sí? El logaritmo de los socios comerciales, ¿sí? De los principales socios comerciales. Esto generalmente se le dice índice de demanda externa, ¿sí? Por otro lado van a tener la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Un poco justificando estos canales teóricos que les comenté antes del paradigma de la moneda dominante que dice Gopinath, ¿sí? Que estuvimos charlando antes. Y básicamente podemos verlo de la siguiente forma, que el modelo de regresión 1 es igual a D por la diferencia logarítmica de las exportaciones, igual a una constante de la regresión, más un coeficiente beta por el logaritmo del tipo de cambio real multilateral, más un coeficiente delta de índice de demanda externa, después podemos tener una variable lambda que va a representar la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Más un término de error, ¿sí? Ese es como, así funciona esta tabla de regresión, está haciendo distintos modelos de regresión, ¿sí? Y vamos a ver que quiero que se concentren en esta columna, ¿sí? En la parte de arriba, que son los coeficientes con elasticidad a largo plazo, ¿sí? Que sería este recuadro en rojo, ¿sí? Y pueden ver que en nuestra primera especificación, en la columna 1, pueden ver que el coeficiente beta, ¿sí? Es no significativo, ¿sí? Pero después cuando agregamos variables de control que les comenté antes, que nos permiten netear el efecto, ¿sí? Podemos ver que en la columna 2, que es la estimación favorita de los autores, ¿sí? Sería la 2, pueden ver que el tipo de cambio real tiene una elasticidad positiva y significativa sobre las exportaciones, ¿sí? Y el coeficiente resulta en 0.8676, ¿sí? En términos de elasticidades, ¿sí? El aumento de 1%
en el tipo de cambio real aumenta un 0,86% las exportaciones, ¿sí? En términos de elasticidades. Y bueno, acá como les comenté antes, la especificación preferida de los autores es cuando se controla la estabilidad del tipo de cambio nominal, que es stability, ¿sí? Esta variable. Y cuando se asumen heterogeneidad de las pendientes, que eso no le da mucha pelota, pero básicamente lo que está asumiendo es que estos coeficientes betas, ¿sí? Son distintos para cada producto, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿sí? Pero eso no se los voy a tomar, así que no se preocupen. Es más econométrico. ¿Y por qué después de que incluimos la estabilidad del tipo de cambio real obtenemos esos resultados significativos? Porque quizás es una variable clave, como vieron en el canal teórico que justificamos antes o vimos, de cómo el tipo de cambio real afecta a las exportaciones solo cuando se observa una expansión de la oferta transable, cuando las expectativas de que el tipo de cambio real se va a mantener alto o perdurable en el tiempo, por lo menos un tiempo considerable, ¿sí? Y eso es lo que les permite a las empresas invertir y producir y expandir su oferta transable. Ese es el mecanismo detrás, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Tengo una pregunta, Lucas, no sé si se me pasó a mí, pero ¿por qué hay 4 columnas? Porque cada columna va a representar un modelo de regresión distinto. Sí, por ejemplo, acá tenés que en el modelo de regresión 3, ¿sí? Se va a controlar por el output gap, por ejemplo. Y que en el modelo de regresión 2 no lo tiene, ¿sí? Y así sucesivamente. Gracias. Y bueno, después van a tener los resultados de las elasticidades de la importación, ¿sí? Van a ser la misma regresión, pero ahora se va a modificar la variable dependiente por las importaciones, ¿sí? En este caso sería como escribir esto. A ver. Si acá van a tener las importaciones, nuevamente para cada productito van a hacer esa regresión, ¿sí? El tipo de cambio real, multilateral, después van a utilizar como variable de control el JDP, constante, y también la estabilidad nominal más un término de error, ¿sí? Y acá nuevamente quiero que se concentren en el panel superior, que son las variables de interés en términos de elasticidades, ¿sí? Los efectos a largo plazo van a capturar a través de ese panel superior. Y nuevamente van a encontrar, miren, creo que la estimación es, la favorita es la 2, ¿sí? Lo marco acá. Que acá encuentran, nuevamente, que la elasticidad del tipo de cambio real, ¿sí? Un aumento del tipo de cambio real en 1%, reduce las importaciones en menos 1,0435. ¿Sí? En eso sería en términos de elasticidad, ¿sí? Que más o menos, como sospechan, va con los signos que uno querría y también tienen resultados estadísticamente significativos, ¿sí? Y recuerden, acá lo que no estamos haciendo una regresión a nivel agregado, sino estamos haciendo una regresión a nivel productito y después lo agregamos a todo eso a través de un promedio aritmético simple y nos reporta ese coeficiente beta. Les quiero mostrar esto. Más adelante lo tengo, bueno, más adelante se los muestro. Pero básicamente después ustedes van a poder, o los autores lo que hacen es plotear estos beta para cada producto y van a tener una distribución de esta forma, miren. Y pueden ver cuál es el efecto del tipo de cambio real para cada producto, ¿sí? Pero ya vamos a charlar sobre eso. Bueno, y un poco lo que les comenté, que
la estabilidad del tipo de cambio acá juega también un rol importante en la especificación cuando estudiamos la elasticidad de las importaciones, ¿sí? Y bueno, eso. Bueno, acá lo que van a hacer los autores es estudiar más el impacto microeconómico, ¿sí? Si las magnitudes de estas elasticidades va a depender de las características observables de los productos, ¿sí? Y vamos a ver un poco lo que estuvimos charlando al inicio de la clase, cómo es, si la respuesta, lo que van a dar como respuesta a los autores es que el tipo de cambio real tiene un mayor impulso en los productos diferenciados, en cierto componente tecnológico también, vamos a ver eso ahora, ¿sí? Dependiendo de las características observables de los productos, ¿sí? Bueno, acá lo que van a hacer los autores como ejercicio es ver la heterogeneidad, ¿sí? Desglosando los bienes exportados e importados mediante dos clasificaciones de productos. Por un lado la clasificación de Lal y por otro lado la clasificación de Rauch, ¿sí? La clasificación de Lal presenta 5 clasificaciones, ¿sí? O se divide en 5. Por un lado tenemos los productos primarios, ¿sí? Que acá pueden tener, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Después tienen fabricación basados en recursos naturales, que acá puede estar la nafta o algún proceso químico relacionado a la nafta, ¿sí? Que puede estar metido acá, en esta opción. Después tienen otras 3 categorías adicionales que están basadas en el contenido tecnológico de los bienes, que ellos lo dividen en bajo, medio y alto. Acá, por ejemplo, pueden tener, se me ocurre, ¿no? Que bajo contenido tecnológico quizás puede ser la industria textil, si algún producto textil. Vamos a ver que está muy correlacionado los bienes de bajo contenido textil con alta intensidad laboral, ¿sí? En estos bienes se utiliza una mayor cantidad del factor trabajo, ¿sí? Después tienen de medio contenido tecnológico, no sé, se me ocurre ensamblaje de teclados, no sé, de computadora, estoy inventando ahí. Y después de alto contenido tecnológico, creo que es más claro, por ejemplo, puede ser reactores nucleares, ¿no? Después en Rauch, la clasificación de Rauch, que se relaciona con la diferenciación de los productos, va a dividirlo en 3 categorías: productos diferenciados, productos homogéneos y productos de precios de referencia, ¿sí? Acá los productos homogéneos son los bienes comercializados en mercados organizados en los cuales el precio está bien definido, ¿sí? Por ejemplo, el trigo, ¿sí? Generalmente se publican los precios de commodities de estos productos, ¿sí? En distintos mercados, por ejemplo el de Chicago, ¿sí? Y eso sería un producto homogéneo. Por otro lado tienen los precios de referencia, que son bienes no comercializados en mercados organizados, ¿sí? Pero con precios de referencias con publicaciones especializadas. Acá tienen productos como el polietileno, el plástico, todas esas cosas, ¿sí? Y por último, tienen los productos diferenciados, que son bienes que no cumplen ninguno de los anteriores criterios, es decir, homogéneos o precio de referencia, pero creo que es más interesante verlos de este ángulo que vimos al inicio de la clase, de los productos diferenciados son bienes con atributos singulares, en los cuales están asemejados con el diseño, la marca, la calidad, ¿sí? Y esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, un producto diferenciado puede ser un monitor de computadora, supónganse, ¿sí? O por ejemplo la computadora que estoy utilizando, o el iPad, esas cosas, ¿sí? O limones orgánicos, sin ir tan lejos a productos de alto contenido tecnológico, ¿sí? Y bueno, ahora lo que hacen los autores es hacer la regresión para un subconjunto de productos que cumplan estas categorías, ¿sí?
por un lado vamos a tener acá en estas primeras 5 columnas, vamos a tener las categorías del LAL, y en las otras columnas, en las últimas 3, van a estar las categorías de Rauch. Nuevamente acá las variables de interés van a ser, quiero que se concentren en el tipo de cambio real, ¿sí? Las otras variables son de control, ¿sí? Y acá lo que quiero que vean es cómo el aumento del tipo de cambio real tiene un impacto positivo y significativo en mayor medida en el sector de los productos diferenciados. Miren, acá se reporta un coeficiente de 0.9866 con un nivel de significancia del 1%, ¿sí? Que tenemos mucha confiabilidad en esa estimación, en criollo podríamos ser para que seamos más friendly con la gente que no cursó econometría, pero esa es la idea, que es muy confiable nuestra estimación, ¿sí? Por otro lado, podemos ver que también en los productos con precios de referencia tenemos un impacto significativo, pero tenemos menos significancia estadística, ¿sí? Y a la vez el coeficiente es menor, ¿sí? Miren, comparen este coeficiente de productos diferenciados, acá lo pongo diferenciado para que se acuerden, es mayor al de los precios de referencia, ¿sí? Y bueno, por otro lado, en los productos homogéneos, ¿sí? Que sería la letra H, pueden ver que el resultado es positivo, pero no es significativo, ¿sí? No tenemos confiabilidad estadística, podemos pensarlo, ¿sí? Y acá un poco está asociado a lo que charlamos al inicio de la clase sobre el pesimismo de las elasticidades. Quizás detrás de las estimaciones a un nivel muy agregado, ¿sí? Estamos perdiendo de vista esta heterogeneidad detrás de los productos, ¿sí? Y quizás, por un lado teníamos, supónganse, que este aumento en el tipo de cambio real aumentaba más que proporcionalmente el limón orgánico, ese producto, ¿sí? Aumentan mucho las exportaciones de ese producto, pero por otro lado, el estímulo fiscal, el estímulo cambiario tenía muy poco efecto en productos homogéneos, ¿sí? Como por ejemplo el trigo, ¿sí? Entonces, eso nos tiraba nuestra estimación hacia abajo, sesga nuestra estimación. Por otro lado, tenemos la otra clasificación que es la del AL, ¿sí? Como pueden ver, acá los productos van a responder. Los productos que más responden son los de bajo contenido tecnológico, ¿sí? Que son low technology, por eso LT, ¿sí? Y después también los de medio contenido tecnológico. Y también en cierta medida, ¿sí? Pero en una menor proporción, los de alto contenido tecnológico, ¿sí? Y acá el argumento detrás de por qué hay un efecto más que proporcional en estos sectores de bajo contenido tecnológico como de medio contenido tecnológico es que está operando el canal de los costos, ¿sí? De esta reducción en los costos de los bienes no transables, ¿sí? De los servicios, perdón. Básicamente hay una correlación muy fuerte de que estos sectores, esto también lo tienen en otra parte en el otro paper, presentan una mayor intensidad laboral en la función de producción, ¿sí? De estos productos. Esos son los canales por los cuales se justifica estos signos y resultados, ¿sí? Y por otro lado, que uno cree que generalmente el tipo de cambio real va a terminar aumentando los productos primarios, ¿sí? Pueden ver que el resultado es positivo, pero no significativo. Y comparen el coeficiente 0.26 en comparación al 1.23 que obtenemos en los productos de bajo contenido tecnológico, ¿sí? Hay una diferencia muy grande. Bueno, acá hay un poco un resumen de lo que les conté recién, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? Ok. Bueno, las importaciones van a tener un resultado similar, ¿sí?
Pero me interesa más que veamos esto. Acá lo que hacen es plotear la distribución, ¿sí?, de la densidad de kernel. Básicamente un histograma, podríamos pensarlo, ¿sí?, para cada productito que estimamos antes en el modelo de regresión. Y podemos ver que nos concentremos en este plot, ¿sí?, el de la izquierda de Rauch, ¿sí? Acá tenemos que la elasticidad es 0, ¿sí? También quiero aclarar que acá se van a dibujar todos los coeficientes o todos los productitos que resultan estadísticamente significativos, ¿sí? Y acá lo interesante que podemos ver es que los productos diferenciados, ¿sí?, la distribución que tenemos acá de productos diferenciados en color azul, pueden ver que en promedio, ¿sí?, la distribución está corrida hacia la derecha, es decir, que tiene una mayor elasticidad del tipo de cambio, ¿sí? Acá tienen muchos betas estimados, ¿sí? Y pueden ver que la distribución de los productos diferenciados está corrida hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que hay una mayor cantidad de productos que tienen un efecto positivo sobre las exportaciones, ¿sí? Y también por otro lado, viendo las colas de la distribución, es que hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Miren, mientras más alargada sea la cola de la distribución, mayor varianza van a tener, ¿sí? Y por otro lado, viendo la distribución, la parte central, se pueden ver que se concentra una mayor medida, ¿sí?, una mayor masa de probabilidad o de estos coeficientes acá al medio, ¿sí?, en los cuales el resultado es positivo, ¿sí? Hay un efecto positivo de la elasticidad del tipo de cambio sobre la exportación de estos productos diferenciados. Por otro lado, podemos ver el caso de los bienes homogéneos, ¿sí?, que también en general se ve que hay una mayor masa de probabilidad de estos productos con un efecto positivo en las exportaciones. Pero la idea de acá que quiero que se lleven es cómo la distribución de los productos diferenciados está más corrida a la derecha, ¿sí? Que en probabilidad tenés una mayor chance de que tengas productos con elasticidades del tipo de cambio mayor en comparación al resto de las clasificaciones, ¿sí?, o opciones que tenías acá, precios de referencia y homogéneos. Por otro lado, en el gráfico de la derecha tienen un gráfico similar, pero con las categorías del AL. Acá resalto el 0, ¿sí? Pueden ver que en este caso los productos que más reaccionan o la categoría que más reacciona son las de bajo contenido tecnológico y la de medio contenido tecnológico, ¿sí? Acá podemos ver como la gama de productos. Y nuevamente, miren, la escala de distribución de los de bajo contenido tecnológico hay mucha varianza, ¿sí? Hay productos que responden más que proporcionalmente, ¿sí?, de forma positiva, junto con los de medio contenido tecnológico, ¿sí? Y bueno, eso. Acá el mensaje que quiero que se lleven es que los productos diferenciados, ¿sí?, responden más que proporcionalmente a un estímulo cambiario en comparación a los productos de precios de referencia y bienes homogéneos. Y por otro lado, viendo bajo la lente de la clasificación del AL, los productos de bajo contenido tecnológico y de medio contenido tecnológico responden más que proporcionalmente en comparación a los otros productos, ¿sí? Bueno, y acá lo que les voy a mostrar es el de las importaciones, ¿sí? No les conté la tabla de regresión, pero me parece más intuitivo mostrarlo de esta forma. Nuevamente resalto el 0. Y acá lo que pueden ver es cómo los productos diferenciados, acá en realidad en las estimaciones, ¿sí?, ustedes pueden ver que los productos diferenciados, ¿sí?, bajo las categorías de Rauch, tienen una respuesta más heterogénea por las colas de distribución, podemos ver, ¿sí?
una respuesta, y en general se acumula todo alrededor de 0.25, ¿sí? En promedio, sí se acumula la mayor masa de probabilidad de los productos diferenciados, ¿sí? Pero a la vez también tenés acá los productos de precio de referencia y homogéneos, ¿sí? Acá como que todos responden más o menos en el mismo sentido, ¿sí? Y no se ve una distinción clara en comparación al de las exportaciones que vimos antes, ¿sí? Y algo parecido también va a pasar con la clasificación del AL, ¿sí? En resumen, ¿qué quiero que se lleven, o como mensaje principal? Es que los productos diferenciados y los bienes de fabricación, estos de precio de referencia, tienden a mostrar elasticidades del tipo de cambio más alta en comparación a los productos homogéneos y a los productos primarios. Por otro lado, también tienen que tener en cuenta que bajo la lente de las exportaciones, la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí?, juega un rol importante, como vieron en la especificación econométrica, ¿sí?, por este canal que estuvimos charlando antes de las expectativas, ¿sí? Eh, y bueno, también está bueno ver a un nivel más desagregado, ¿sí?, las exportaciones argentinas, pero a la vez también verlo a través de estas clasificaciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, si es un producto diferenciado, sobre si tiene contenido tecnológico y esas cosas, ¿sí? Nos dan una visión más general de cómo es el signo o cómo funciona el impulso eh, cambiario en los distintos productos, ¿sí? Y podemos ver claramente que hay una respuesta heterogénea en estos productos, ¿sí? Y como les comenté antes, el papel de la intensidad laboral juega un rol importante, ¿sí? Si recuerdan, los exportadores facturan sus precios en dólares, ¿sí? Y la depreciación de la moneda eh, reduce los costos laborales en dólares, en este caso que, que pagan, ¿sí?, generando un aumento en las ganancias del exportador, ¿sí? Y básicamente, como les comenté antes, los sectores que más se van a beneficiar son los sectores más incentivos, más intensivos en mano de obra, ¿sí? O en otras palabras, que más utilizan el factor trabajo en su función de producción, se van a beneficiar más porque básicamente se reducen sus costos en dólares y lo que les genera un mejor o un mayor aumento en la rentabilidad, ¿sí? Y de estos sectores vamos a ver que son los que tienen más incentivos a invertir y ampliar su oferta transable, ¿sí?, o exportar más, ¿sí? Entonces, como mensaje principal, se ve una clara correlación positiva entre la elasticidad del tipo de cambio de las exportaciones y el grado de intensidad laboral en cada producto, ¿sí? Y acá pueden ver, si me concentro en las exportaciones, pueden ver que la elasticidad, ¿sí?, acá tienen el eje y los coeficientes, es decir, los betas, ¿sí?, es mucho mayor mientras más se utilice el factor trabajo en la función de producción, ¿sí? Más a la derecha, más intensidad laboral, ¿sí? Y acá pueden ver, miren, cómo los coeficientes en un intervalo de confianza son mucho más mayores en comparación a los distintos quintiles de la intensidad laboral, ¿sí? ¿Qué quiero que se vean de este gráfico? Que las elasticidades del tipo de cambio son mucho más grandes, mientras como que se ve una correlación positiva, ¿no?, entre el tipo de cambio real y el grado de intensidad laboral en cada producto. Bueno, ¿y cómo se argumentan estos canales o la literatura? Bueno, contrastándolo con otros papers, ¿sí?
se encuentran hallazgos similares a los de, bueno, un trabajo anterior de Palacio y Rapetti, Dow, ¿sí? Otro autor, que muestran que los sectores más intensivos en manos de obra son los que más responden al tipo de cambio real, ¿sí? Y también el canal principal que está jugando acá es el costo no transable, ¿sí? Lo cual termina fomentando la expansión transable, ¿sí? Y este canal está específicamente relacionado con el paper de Frenkel y Ross 2006, ¿sí? En el que los autores postulan y evalúan el impacto del tipo de cambio real sobre el empleo, ¿sí? Pero eso lo tienen de ampliatorio, si quieren más indagar sobre un modelo, esas cosas, ¿sí? A ver, ¿preguntas hasta ahí, chicos? Ok. Ok, bueno. Ahora volvamos a, como recuerdan el paper que se llama From Macro to Micro. Bueno, estuvimos recién charlando de la micro, sobre el efecto sectorial o la respuesta heterogénea del tipo de cambio. Y ahora volvemos a la macro nuevamente, ¿sí? Y ahora lo que les voy a mostrar es cómo sería, ¿sí?, la elasticidad del tipo de cambio real sobre las exportaciones, ¿sí?, con una estructura de exportación distinta a la de Argentina, ¿sí? Acá lo que se hace es tomar un promedio, creo que, a ver, se utiliza, a ver, creo que un promedio de las exportaciones, ¿sí?, de la canasta exportadora, sí, se toma como ejercicio contrafactual, se toma la canasta exportadora argentina, así que están estudiando ellos, y después se construye otra en base a lo que exporta el mundo, ¿sí?, un promedio, ¿sí? Entonces lo que se hace es recalcular las elasticidades segregadas. En este caso se van a ponderar por la proporción de cada producto en el comercio internacional, ¿sí? Y podemos ver lo siguiente. Miren, cómo en este caso la elasticidad del tipo de cambio sobre las exportaciones tendría un mayor efecto, ¿sí?, si tendríamos la canasta exportadora de un país promedio, ¿sí? Miren, tenemos Argentina con un 0.27 y después tenemos, si tendríamos como ejercicio contrafactual la canasta exportadora promedio, ¿sí? Miren cómo aumenta el efecto o el estímulo cambiario, ¿sí?, sobre las exportaciones. Y así el resto de las filas es parecido, pero tienen en cuenta otros modelos de regresión, ¿sí? Pero también quiero que se vean la idea de que aumenta, ¿sí? Acá la única diferencia es que se está tomando distintos modelos de regresión, ¿sí? Como les comenté antes, bueno. Y acá también se puede ver algo similar, ¿sí?, con las importaciones, como si se presenta la canasta exportadora, ¿sí?, o los weights de las canastas exportadoras de los países en la base de datos, ¿sí?, podemos ver cómo aumenta o reduce más que proporcionalmente la elasticidad del tipo de cambio sobre las importaciones, ¿sí? Pero quiero que se concentren en este de las exportaciones más que nada. Bueno, podemos ver que las elasticidades del tipo de cambio real claramente van a depender de las estructuras de las exportaciones, ¿sí? La estructura de exportación de cada país, en este caso Argentina, ¿sí? Y lo que nos dice como mensaje es que, inclusive al inicio de la clase les comenté como tenemos que buscar incentivar a los sectores diferenciados, ¿sí?, que tienen mayor componente tecnológico, mayor valor agregado,
que están mejor insertados en las cadenas de valor, ¿sí? Y probablemente un cambio estructural a favor de estos sectores diferenciados y manufactureros aumentaría el valor agregado en estas elasticidades, ¿sí? Y como podemos ver con evidencia es que el tipo de cambio real más competitivo y estable favorece el crecimiento de las exportaciones en los sectores de bajo, medio y alto contenido tecnológico, así como vimos en los modelos. Como reflexión final, ¿sí? Pueden ver que finalmente las elasticidades del tipo de cambio real, ¿sí? Era un eslabón perdido entre los pesimistas y optimistas, como que había una discusión y quizás la respuesta estaba en la heterogeneidad dentro de las elasticidades a nivel agregado, ¿sí? Se pueden ver nuevamente estas respuestas heterogéneas a nivel productos del tipo de cambio real, ¿sí? Y por otro lado, que como vimos al inicio de la clase, la proporción de bienes primarios o de bajo valor agregado que exporta Argentina eh, son, son los principales bienes que exporta este país, ¿sí? Entonces hay que enfocarnos en una canasta de exportación más diferenciada, ¿sí? Y por otro lado, si recuerdan, opera este canal de que hay una relación positiva entre la elasticidad del tipo de cambio real y la intensidad laboral de estos productos, ¿sí? Eso quiero que se lleven y se los puedo tomar en el examen, digamos, ¿sí? Así que bueno, ¿preguntas? Yo tengo una consulta. Dale. Eh, en cuanto a los costos de capital, porque en teoría, con esa teoría, vos podés decir que devaluamos todo el tiempo y eso generaría más competitividad en la economía, pero las empresas que justamente dependen de importar capital o bienes de capital no pueden importar más, ¿no? Sí, yo creo que O sea, se les complica complicar un poco de ese lado. O sea, sí. Sí, siempre me dicen eso al final de la clase, como barriendo el paper. Pero no, vos fíjate, lee el paper, después o bueno, también tiene unas continuaciones este paper, ¿no? Varios papers, otros trabajos. Pero la idea de los autores, ¿sí? Es que, primero, con este paper lo que te quieren mostrar es las estimaciones econométricas, ¿sí? Y la respuesta heterogénea que hay detrás de las elasticidades de comercio, ¿sí? Después el paper que quizás no lo vemos esta clase, pero lo que hablan es sobre los episodios de, de qué sectores aprovechan más el tipo de cambio real. Inclusive los autores, a ver, acá lo tengo creo. ¿Sí? Acá está. Que es efecto histéresis. Lo que demuestra acá este gráfico, ¿sí? Es que los sectores que, eh, que presentaron este salto exportador, ¿sí? Luego de la apreciación del tipo de cambio a partir del 2008 o 2007, ¿sí? Esos sectores siguieron manteniéndose competitivos, ¿sí? Creo que el mensaje de los autores es que no es necesario mantener un tipo de cambio, o quizás también uno cuando lee los papers de Martini y esas cosas, creo que siempre piensa decir o hace la lectura de eh, que el tipo de cambio real siempre tiene que estar alto, ¿sí? Y yo creo que no ese es el mensaje principal del trabajo y tampoco de esta sucesión de trabajos que les comenté antes. La idea es que un estímulo fiscal, un estímulo cambiario, ¿sí? Puede tener un impulso sobre las exportaciones de algunos sectores, como vimos, de bajo contenido tecnológico, medio contenido tecnológico, ¿sí? También otros sectores van a aprovecharlo mucho más si son más intensivos en mano de obra, ¿sí? Por este abaratamiento de los costos. Pero la idea es que después de ese estímulo cambiario, ¿sí? Una vez que ya no esté, esos sectores van a salir a flote, ¿sí? Y van a desarrollar, inclusive se ve que relacionando, integrando con otra literatura, ¿sí? Se desarrollan, por ejemplo, un productor que luego de la devaluación del 2001 empezó exportando, no sé, carteras de cuero, ¿sí? Quizás
termina exportando luego también zapatos de cuero a otros países, ¿sí? Entonces, como que este aumento en la rentabilidad, ¿sí? Por este aumento del tipo de cambio real, le permite generar esas ganancias, eh, le hace invertir, ¿sí? Pagar el costo hundido de afrontar eso, ¿sí? Y bueno, eso. La idea, no quiero que te lleves que del paper es que no hay que tener un tipo de cambio real alto, ¿sí? No, no, la idea es que hay sectores que pueden aprovechar mejor eh, este aumento en el tipo de cambio real, ¿sí? Y una vez que no esté, pueden salir a flote, ¿sí? Acá está un poco, mira, en la reflexión final y te dejo hablar, que no es necesario mantener un tipo de cambio elevado de manera permanente, basta con un impulso temporal que mejore la rentabilidad de los sectores transables y estimule la inversión en estos sectores, ¿sí? Sí, ahora, si querés darme un comentario o te respondí. No, no, sí, sí, perfecto, perfecto. Yo lo decía también más que nada por un tema de los tiempos, ¿no? O sea, desde cuándo estás midiendo el modelo, hasta qué Sí, tiempo y ponele cuando se termina, ponele, que se aprecia de vuelta la moneda. Todos esos claro. puestos de trabajo que vos generaste, ¿qué pasa con esa gente, digamos? ¿Se Yo genera creo, desempleo con eso? O porque, digamos, cuando ya no sos más competitivo, estás compitiendo por un tipo de cambio, no estás compitiendo porque sos mejor en lo que haces, ¿no? no, yo creo que es un poco, viéndolo desde esa lente, como que vos lográs desarrollar las capacidades productivas, ¿sí? Y lográs bancarte una vez que vos se te cierra el gap de esa ventaja de tipo de cambio real estable y competitivo, ¿sí? Vos lográs o buscás la forma de ser competitivo, ¿sí? Y te lográs insertar en el comercio internacional. Y en este caso, sin ayuda del tipo de cambio, ¿sí? Que sería ese abaratamiento de los costos, ¿sí? Fíjate que eso, en el modelo creo que está, en este modelo del 2018, este paper, a ver, era del 2000, no me acuerdo. Bueno, este paper, Rapetti y Palazzo, creo que tienen un modelo en el apéndice y está todo desarrollado ahí. Pero un poco va a eso, que relata eso, sobre los mecanismos de transmisión y esas cosas. Lo que sí no trata es sobre los ajustes o cómo ajusta el empleo después de esa apreciación, ¿no? Eso ya creo que es otra respuesta a otra pregunta de investigación o otro paper, quizás. ¿Te contesté un poco? Sí, buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Bueno. Bueno, hasta les voy a tomar. Eh, Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? No sé si lo vas a mencionar ahora, pero Sí. es acerca de cómo entraría esto en el parcial. O sea, ¿sería desarrollar como múltiple choice, algo práctico, las demostraciones que vimos, o No, cómo no. sería? La idea es hacer algo estilo choice o estilo teórico, así que no hace falta que estudien la matemática ni nada de esas cosas. A ver, les doy ejemplos para que se lleven para sus casas y estudien. Una pregunta puede ser, ¿no? Eh, Según Palazzo y Rapetti 2023, ¿qué sectores responden de forma positiva y significativa al tipo de cambio real, ¿sí? En sus exportaciones? A. Productos diferenciados. B. Productos homogéneos. C. Ninguno de los dos. Ese estilo de cosas, ¿sí? O argumente por qué, cuáles son los canales de transmisión por los cuales eh, se ve este aumento en la rentabilidad, ¿sí? Y es un poco hablar sobre las expectativas de que el tipo de cambio real se va a mantener alto o esta reducción de los costos de producción no transable. ¿Sí? Esa es la idea. Buenísimo, gracias. Bueno, les voy a tomar hasta acá, ¿sí? Hasta el slide 47, ¿sí? Anótenlo. O se los dejo acá, hasta acá les tomo, le pongo.
Y eso incluye leer el paper de Palacio y Rapetti 2023, ¿sí? De las elasticidades. ¿Sí? Nuevamente, no se preocupen por la econometría, que es, no sé, un modelo autorregresivo guiado, no hace falta eso. Sino quiero que interpreten los coeficientes, ¿sí? Como, por ejemplo, acá, como les mostré, el tipo de cambio real es positivo y significativo, ¿sí? En las exportaciones, esas cosas, ¿sí? Uy, se arruinaron. Así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Si no, hemos finalizado por la clase. Profe, no Entonces, sé bueno, si te puedo hacer una pregunta de 3 ecuaciones. si querés, mandame al mail, porfa. Y Dale, buenísimo. te contesto hoy, sin falta. Me mandaron un par de ¿Te lo mails. mando directamente? Sí, sí, Perdón, mándamelo a te lo mí. mando directamente. Sí, no le manden a Joaco. Mándenlo a mí, las preguntas que tengan de 3 ecuaciones y yo se las trato de contestar antes del lunes. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, si no hay preguntas, les deseo éxitos para el examen del martes. Estudien. Yo, como siempre les digo, esta materia se aprueba haciendo la guía práctica, yendo a clases, ¿sí? Y bueno, leyendo las cosas, ¿no? Siempre soy pro de leer las cosas, leer la bibliografía obligatoria, ¿sí? Así que bueno, practiquen la guía de 3 ecuaciones, ¿sí? Y si lo hacen y les salen los ejercicios, van a probar sobrados, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, ahora les cuelgo el pizarrón y cualquier cosa me escriben al mail, ¿sí? Ya tienen mi mail. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. 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 Chao, Gracias. gracias.